Y 4 militares ven posible un eventual diálogo entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Creen que las FARC aceptarían sentarse a negociar, ya que están muy debilitados tras los recientes ataques del ejército colombiano. Además, han relatado su dura experiencia durante el cautiverio. Momento crítico, yo lo resumiría todo el tiempo que vivimos allá. La FARC siempre nos dijo, en caso de rescate nos los quitan muertos, pero no los dejamos quitar. Vivos, pero vivos no se los llevan, se quedan muertos. Antes de esas comparecencias, los 10 ex rehenes han recibido la visita del presidente colombiano. Juan Manuel Santos ha vuelto a pedir a las FARC que den muestras claras de que quieren poner fin al conflicto. Juan Manuel Santos ha visitado a los 10 liberados. El presidente colombiano ha dicho que les ha visto fuertes, pese a que todos ellos han pasado más de 10 años secuestrados por la guerrilla. Que algunos les daban tratamiento muchas veces inhumano, la cantidad de enfermedades que tuvieron que padecer, sufrimientos durante 10, 12, 14 años. Los liberados han regalado al presidente un lápiz que ellos mismos hicieron a mano durante su estancia en la selva. Lo voy a guardar por el resto de mi vida, como testimonio de que ojalá sean los últimos secuestrados de las FARC. El presidente Santos ha insistido en que las FARC deben dar muestras claras de su voluntad de acabar con la violencia. Otras voces, como la ex senadora Piedad Córdoba, señalan que la liberación es un gesto importante y piden que se abra un proceso de diálogo con la guerrilla. Ofensiva diplomática contra el golpe de Estado en Mali y el avance de los tuareg. El asunto llegará este miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Africana ha aprobado sanciones contra los golpistas y los rebeldes. Mientras, la Junta Militar anuncia que juzgará por alta traición al derrocado presidente Touré. A petición de Francia, el Consejo de Seguridad de la ONU debatirá este miércoles la situación en Mali. París busca una declaración formal que defienda la unidad territorial del país y exija el fin de la rebelión y la restauración del orden constitucional. Estados Unidos se muestra preocupado por lo que sucede en Mali y apoya las sanciones contra los líderes golpistas y de los rebeldes anunciadas este martes por la Unión Africana. Tanto Francia como Estados Unidos abogan por una solución africana a la crisis de Mali. Los países del bloque económico de África Occidental, reunidos en la CEDEAO, volverán a debatir la situación en el país este jueves, incluida la formación de una fuerza militar que controle la situación en Mali. Mientras, los malienses hacen acopio de petróleo y de dinero en efectivo ante las sanciones económicas anunciadas por la CEDEAO. Los países incluidos en esta organización comparten moneda y ya se han congelado los fondos malienses en el Banco Central. En el norte del país continúan los enfrentamientos entre los rebeldes y las tropas gubernamentales. La inseguridad y los combates han forzado a huir de Mali a más de 200.000 personas, según datos de Naciones Unidas. Además, hay 100.000 desplazados en el interior del país. 14 muertos en Libia por el enfrentamiento entre facciones rivales. Hay además más de 80 heridos. Ha ocurrido al norte del país, cerca de la frontera con Túnez. El Consejo Nacional de Transición ya ha enviado 2 delegaciones para mediar entre las milicias rivales. El vacío de poder, la proliferación de armas y la debilidad de las instituciones ha hecho que aumenten los enfrentamientos entre grupos rivales en Libia. La semana pasada murieron más de 170 personas en choques armados al sur del país. El régimen sirio continúa bombardeando zonas urbanas y enviando refuerzos militares a pesar de su promesa de retirar todos sus carros de combate antes del 10 de abril. Solo en las últimas horas han muerto una treintena de personas. Más bombas y más soldados para aplastar la rebelión. Esta sigue siendo la política del régimen sirio, a pesar de haberse comprometido a sacar los tanques de las ciudades antes del próximo martes. Solo así se cumpliría la primera fase del plan de paz propuesto por Kofi Annan, pero cunde el escepticismo con el gobierno de Al-Assad, que reiteradamente ha incumplido sus promesas de alto el fuego. Creeremos en los hechos, no en las palabras, decía una portavoz de Estados Unidos, que teme una escalada de violencia en los próximos días. Un equipo de la ONU debe llegar antes de 48 horas a Siria para preparar el despliegue de los observadores, que supervisarán el cese de las hostilidades a partir del 10 de abril. El que ya está en Damasco es el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Jakob Kellenberger
intenta convencer a las autoridades para que mejoren el acceso a los heridos y desplazados del conflicto, por ejemplo, con una tregua real de 2 horas al día. Pide además que le permitan acceder a los centros de detención de opositores. Pero de momento todo indica que la represión continúa y agrava aún más la situación humanitaria. La oposición denuncia que hay cortes de luz de hasta 15 horas al día y que el ejército destruye provisiones de alimentos para dejar sin comida a los barrios rebeldes. James Murdoch dimite como presidente de la televisión de pago BSkyB. Dice que lo hace para proteger a la cadena del escándalo por las escuchas ilegales que afecta a varios periódicos británicos. Ahora se dedicará a gestionar desde Estados Unidos otros medios de News Corporation, el conglomerado que dirige su padre, el magnate Rupert Murdoch. Se prevé que ambos declaren ante la comisión de investigación que analiza las actuaciones ilegales de la prensa británica. Organizaciones internacionales y gobiernos homenajean este miércoles a las víctimas de las minas terrestres. Es una jornada mundial de sensibilización que recuerda que aún hay restos de guerras pasadas en los suelos de prácticamente todo el mundo. Unos explosivos que siguen dejando miles de víctimas cada año. Son la guerra después de la guerra. Asesinos invisibles que pueden esperar años, incluso décadas, a sus víctimas. Pese a estar prohibidas internacionalmente desde 1997, las minas terrestres matan o mutilan cada año a entre 15 y 20.000 personas, casi la cuarta parte niños. Iba a jugar al fútbol con mis amigos y en el camino vi algo que parecía una botella de plástico. Me agaché a cogerla, no sé por qué, y la mina explotó. Naciones Unidas calcula que aún hay munición enterrada en 80 países. Las calles de casi la mitad de los pueblos camboyanos y de Laos esconden explosivos. Colombia es el segundo país con más víctimas, más de 500 cada año. Irak y Afganistán tardarán décadas en librarse de las minas tras la guerra. Mortales souvenirs que también dejaron plantados los conflictos de Chechenia y Bosnia. Y lo peor es que minas y bombas de racimo siguen utilizándose. En Libia, por ejemplo, están impidiendo que muchos desplazados puedan volver a sus casas y retrasando la reconstrucción del país. Todos los aspectos de la vida económica, social, cotidiana de un país y de sus personas se ven afectadas por las minas. Desde campos que no se pueden labrar precisamente por la presencia de minas, escuelas a las que los niños no pueden acudir. Cruz Roja pide a los gobiernos que, a pesar de la crisis y de los recortes, sigan financiando los programas de desminado y atención a las víctimas. Cuestan unos 300 millones al año, pero son la única solución, recuerda la ONU, para evitar que los restos de guerras pasadas hipotequen el futuro de países enteros. Presta tu pierna. Remángate. Join us. Next April 4. Remangando su pierna, famosos como Casillas o Juanes junto a supervivientes